En esta clase vamos a estudiar el problema arquitectónico de la basílica y por qué este tipo de edificio pasa a ser el típico del arte cristiano. La basílica no es cristiana, la basílica es muy anterior a Jesucristo, naturalmente. Y su origen, o su problema originario, es el cubrir un espacio lo más ancho posible. Cubrir un espacio lo más ancho posible con madera, porque el problema de cubrirlo con bóvedas de cañón lo veremos más adelante en otro tipo de arquitectura. Pero lo vamos a ver en la pizarra. Si tenemos dos muros, vamos a dibujarlo así. Pues este papel se tiembla mucho, pero es igual. Dos muros paralelos. Pues la máxima distancia que podemos colocar esos dos muros paralelos para cubrirlo con una estructura de madera, vamos a suponer que sea esta, pues es la longitud máxima que nos dé el tronco de un árbol, y esa longitud máxima la podemos calcular en unos 14 metros, aunque ciertamente los cedros del Líbano serán muchísimo más anchos, pero más largos, y podría hacerse un edificio mucho más ancho, pero más de los 20 es muy difícil pasar. Una cercha está constituida por un palo horizontal y después los dos inclinados que van a dar la pendiente para colocar el tejado, y que además harán de toda esa estructura un elemento rígido que ahora no vamos a estudiar porque no corresponde con nuestro tema. La única manera de ensanchar este edificio sería, naturalmente, pues colocar dos muros al lado, vendría a ser una cosa así, en el esquema, pero hemos ensanchado el edificio. De aquí a aquí puede haber otro madero, y de aquí a aquí otro madero. De aquí ya podríamos colocar, sujetados por unos maderos inclinados, toda la superficie que queramos, pero no está constituyendo una sola habitación, sino que estamos constituyendo más habitaciones. La forma que tenemos de hacer toda esa superficie unida, pues es el de abrir huecos en estos muros laterales. Entonces, estos huecos pueden estar rematados por arcos. Entonces ya sí que hay comunicación entre esto en toda la superficie, y por tanto podemos considerar que se trata de una sola habitación, de un solo espacio. Según sea estos muros laterales abiertos por columnas, por series de columnas finas y muy repetidas, y encima estarían los arcos correspondientes. O han sido abiertos, vamos a colocar otra más para que se vea más fácilmente, o sean arcos muy grandes, poniendo 1, 2, 1, 2, arcos muy grandes, soportados en pilastras ya muy grandes y por tanto muy anchas para soportar todo el peso que descarga el arco, que ya no se pueden llamar columnas sino pilarones. Pues tenemos, y lo veremos más abajo después, el tipo sirio o el tipo romano. En el tipo sirio habrá menos decoraciones, muchas veces incluso simplemente un hueco, como veremos después, en los pilastrones, y después una decoración del tipo que sea a lo largo de los arcos. Y el tipo romano, o el tipo occidental, pues tenemos el elemento importante que es el capitel y la base. Vamos a estudiar, aunque todos seguramente lo conocemos ya, vamos a estudiar
los capiteles, el capitel corintio y el capitel dórico, o al revés. Pero antes vamos a ver una basílica de Salónica, que no sea romana, y que pueden verse las series de arcos con sus capiteles, y en algún caso con el pulvino, que es este elemento que está encima del capitel y que veremos más adelante por qué se origina. Y de los grandes arcos de Siria, pues podemos ver el de Callawef, los grandes arcos que había dibujado yo aquí, con unos pilarones enormes. Este edificio lo estudiaremos más detenidamente. Pero vamos a estudiar ahora cómo es el capitel dórico y el capitel corintio, aunque sea de una manera esquemática. El capitel tiene como finalidad hacer el paso de la columna, este es el final del fuste de la columna, a lo que va a apoyar encima, que será pues una viga de madera o un arco. Vamos a hacer el capitel dórico. Sobre la columna hay un pequeño collarín vamos a ver si así se ve, un pequeño collarín y un fuste. Encima del fuste otro pequeño collarín, es como un... los collarines no es nada más que una especie de anillo. Encima ahí está lo que se llama el toro, que es una base que amplía, hasta aquí habíamos llegado con la columna, amplía en redondo, pues donde va a apoyar el cimacio. Después encima de este habrá un pequeño collarín, o no, depende, y encima el cimacio, que ya es cuadrado. Es lo que se ve, el toro, el cilindro, los dos collarines y el cimacio, que ya es un elemento cuadrado. Si la sombra la vamos poniendo por ahí, pues aquí encima o apoyaba un dintel, lo vamos a hacer en este caso que apoye un arco, para que se vea más sencillo. Esto sería parte lateral del arco, y este es el frente del arco. Claro, que queda aquí este sobrante, por decirlo así, que consigue esta distancia de aquí a aquí, esta distancia de aquí a aquí, consigue que la piedra no se parta si se la aprisiona muy al borde, porque una piedra, aunque sea de mármol, puede parecer una cosa muy dura, pero de hecho es una cosa muy frágil. Este sería el capitel dórico, que es el más sencillo. Vamos a hacer el capitel corintio, que es bastante más complicado. Vamos a empezar por arriba en vez de empezar por abajo. Ya tenemos, lo hacen en planta, que lo que sustituye al cimacio, vamos a suponer que esos sean los ejes, lo que sustituye al cimacio dórico ya tiene esta planta, ya es bastante complicada. Vamos a dibujar aquí, y esto así de frente. Esto sería el cimacio, lo que corresponde con el cimacio. Pues debajo vamos a dibujar con lápiz, con este de otro color, porque después se va a tapar. Sobre esto apoya un cilindro y lo que se llama el vaso. Vamos a ponerlo así. Sería el vaso del capitel corintio. Aquí ya directamente viene la columna. Pero si recuerdan, un capitel corintio nunca lo han visto así, naturalmente, porque entre el vaso y el cimacio, por aquí iría hacia atrás,
pues aparece toda la decoración de hojas de acanto. Puede ser son normalmente 2 filas de hojas de acanto. Una hoja de acanto tiene más o menos esta estructura, la estructura de la hoja. Viene así y se revuelve por aquí. Pero está tallada, este es el nervio central, está tallada con salientes, con muchos salientes, porque es una hoja de cardo. Entonces aquí arrojará una sombra esta hoja que vuelve. Esto es lo que estoy dibujando aquí esquemáticamente, pero que se puede ver, yo creo, bastante bien, el capitel. Aproximadamente esto es la mitad, lo de abajo. De aquí salen dos zarcillos que imitan la parra. Hasta ahora estábamos en el cardo, ahora pasamos a la parra, que van a apoyar precisamente del vaso estos salientes del cimáceo, y en el centro se queda un poco más abajo para sujetar aquí un rosetón que está en este lugar, un rosetón sujetado por los dos zarcillos centrales y después por los dos zarcillos laterales se sujetan las salientes del cimáceo. Esto en esquema pues es el capitel corintio. Este sería el capitel dórico. Por aquí aparecen naturalmente unas grandes sombras y por aquí también. Capiteles corintio, el dórico, y vamos al jónico, que es muy parecido, más simplificado y menos frecuente hasta cierto punto, por supuesto en la arquitectura constantiniana menos frecuente, que en vez de, vamos a decirlo así, en vez de los zarcillos lo que tiene son grandes volutas. Entonces es una pieza cuadrada, y en redondo sobre esta pieza cuadrada pues entra un cilindro que tiene aquí una decoración de ovas. Decoración de ovas, ya se me está acabando el papel, son, ya sea en una superficie plana o en una superficie cilíndrica, son dos baquetones, o sea, dos salientes de la piedra que soportan unos elementos decorativos que son una flecha, y después pues como unos huevos hacia adentro y después hacia afuera. Voy a hacer que la luz venga por aquí. Esto sería la sombra, esto sería la sombra. Entre una especie de canales hay como unos medios huevos, o sea, ovas. Esto es lo que está aquí, y aquí ya viene el fuste de la columna. Muy esquemático, pero para quien no tenga demasiada idea de cómo son tres capiteles, pues puede servir. Pues ya he dicho que según sea arcos grandes sobre grandes pilarones, o arcos o series de columnas con arcos o con dinteles, dintel no es nada más que una pieza plana que apoya sobre las dos columnas. Si es una sola pieza, evidentemente tiene que ser de esa longitud. Lo único que ocurre es que puede haber dinteles que trabajen como arcos, y que los veremos, si nos da tiempo, más adelante. Vamos a ver entonces lo que ocurre, como había explicado antes, con la influencia, el elemento romano que da ese tipo de basílica que veremos ahora, que correspondía a los arcos. La basílica la basílica siria, que correspondería con los grandes arcos, y los edificios centrados, que los veremos más adelante,
de Constantinopla. Siria influye hasta Germania, hasta Colonia o hasta las Galias por el norte, y a través de Egipto y después a través de África llega a influir en España. Y evidentemente Roma irradia en todas las direcciones. Por lo tanto, hay en cada una de las zonas del viejo cristianismo. En España hay una gran influencia romana y una gran influencia siria, pero que ha sido transformada a través de África, y nos las conocemos sobre todo por las iglesitas de las Islas Baleares. La Galia tiene fundamentalmente una influencia romana, aunque al occidente de Galia y al norte ya se siente la influencia siria, y muy concretamente en Suiza. Constantinopla tendrá una pequeña influencia siria, y un arte así de iglesias centradas, de iglesias cubiertas en vez de por madera, por bóvedas centradas. Siria, que lo estamos tratando, y ya una pequeña influencia de los templos propios del sur del Nilo, que son los grandes monasterios, el monasterio rojo y el monasterio blanco sobre todo. Bueno, pues vamos a explicar ahora el tema que habíamos visto aquí ya, de la basílica. Hemos visto que había un edificio cubierto, hace solamente una esquinilla, cubierto por un solo tejado que se apoyaba en 4 elementos: un muro, otro muro, y un muro soportado por columnas y otro muro soportado por columnas. Este edificio tiene ventanas solamente en los 2 muros laterales. Estas son secciones. Como consecuencia, vamos a pintar con otro. La luz que incidirá en ese sentido dejará en una zona bastante oscura la parte central, y este cuarto, este ambiente será en principio oscuro, muy oscuro, por muchos arcos que le queramos poner por aquí. Lo ven hacia el final. Estos son los arcos. ¿Qué sistema hay para iluminar esa zona central? Pues el sistema para iluminar esa zona central es el siguiente. Va a decir que se le ocurre a cualquiera, pero claro, hubo que esperar que se le ocurriera a alguien. Este es el esquema del que venimos partiendo. Si elevamos estos muros centrales, este es el tejado de la nave lateral, les llamaremos naves. Este es el tejado de la otra nave lateral, y aquí arriba podemos colocar otro tejado con formas de madera, como decía antes. Entonces aquí se pueden abrir ventanas. Estos serían los arcos, estas serían las columnas, y aquí podemos abrir ventanas también. Y este edificio, que siguiendo la teoría de dibujar con azul, tiene esa doble iluminación, pues es un edificio cuya superficie horizontal está prácticamente iluminada de una manera más o menos por igual en toda ella. Esto es lo que se llama una sección basilical. Y será la adoptada por el cristianismo. ¿Por qué? Pues la vamos a ver ahora de una manera también esquemática, porque tenemos que ir deprisa.
Cuando llegó la paz de la Iglesia a partir del año 313 y el arquitecto cristiano se encontró por primera vez con el problema y el tema importante de construir un edificio que albergara para el culto a un número grande de fieles, vamos a poner 200 o 150 o más, pues tuvo que adoptar uno de los edificios que sabía construir. No se construyen cosas así de repente y por las buenas normalmente, aunque en la edificación moderna incluso puedan aparecer pues cosas sorprendentes y se analiza, no es más que una variante de las anteriores, en mi opinión por lo menos. Pues volviendo a la arqueología, el arquitecto cristiano tenía que elegir entre los grandes edificios de las termas, que eran absolutamente rechazables, puesto que era pues un lugar odiado por el cristianismo, por ser inmoral y por ser además el origen de muchísimos martirios. Odiado me refiero al sentido bíblico del odio, o sea, que al no querer. No podían adoptar para el culto cristiano precisamente el lugar que era pues el más inmoral, bueno, hasta cierto punto, de toda la cultura pagana. Además, era un lugar poco iluminado normalmente, y además tenía después pues todos los edificios anejos de bibliotecas, etcétera, que ahora no nos interesa. No era apto ni ideológica ni además funcionalmente. La casa romana, la villa romana, pues no daba grandes superficies. En la casa de 5 pisos, que podía ser lo que hoy es una casa de alquiler, pues tampoco tiene ninguna posibilidad. Nos quedaría el teatro o el circo. El circo, que es para la correr de carros, evidentemente no sirve. Y el teatro, pues que es una representación al aire libre, pues no es un espacio cubierto como estábamos pretendiendo. El anfiteatro, pues evidentemente le ocurre lo mismo. Pero sí había un edificio que cumplía los requisitos que podía necesitar el arquitecto cristiano, que era, primero, la gran superficie cubierta e iluminada, que no tenía ningún significado pagano, y es la basílica. Vamos a ver en una lámina en qué consiste la basílica pagana que después se transformará en basílica cristiana. Esta es la basílica Ulpia. En la planta se puede ver la entrada lateral, una gran superficie de norte a sur, con 2 exedras, 2 superficies de planta redonda, cubiertas por una casquete de esfera que se llama concha. La función de esta basílica era casi fundamentalmente comercial. Entre estas filas de columnas laterales, que aquí son 2, pues se tendían unos paños, y el ayuntamiento, que era propietario de la basílica, alquilaba los espacios comprendidos entre columnas a tenderos, a gente que vendía pues frutas, o que vendía telas, o que vendía pues otros materiales importados de Oriente. De ahí viene nuestro nombre de tiendas y tenderos todavía del castellano, de la gente que tendía entre columna y columna pues un paño para separarle de la columnata siguiente. Esta basílica está iluminada, como vemos, por una fila de ventanas alta que ilumina toda la zona central, que es muy amplia. Después otra fila de ventanas de las siguientes naves que corresponden con este espacio, y por último unas ventanas o puertas en las laterales. En la parte de atrás tenía un espacio grande para la administración que no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que para el edificio cristiano bastaba, este es el eje transversal y este es el eje horizontal del edificio. Bastó suprimir
las exedas laterales y ponerla, una exedra en la cabecera, para que esto fuera el presbiterio, que estaría el altar, este era el espacio separado por columnas, y se suprimen definitivamente en Occidente las exedas laterales, no en África, que permanecen, y la entrada normalmente se hace por los pies, con lo cual tenemos el esquema normal de una iglesia cristiana hasta nuestros días prácticamente. Pues ahora podría haber una serie de variantes que son los que tendremos que estudiar, pues probablemente en la clase siguiente, que estudiaremos cómo es el esquema de la basílica cristiana teórica, porque la basílica cristiana después práctica, podríamos decir, la que se edifica, la que aparece en distintos momentos de la historia o del espacio, pues no cumplirá los requisitos que voy a explicar en la clase próxima. De momento, y ahora, para terminar, vamos a poner una lámina, por ir más deprisa, de cómo van creciendo, lo que antes expliqué, en una basílica, para que el espacio sea cada vez más mayor, el espacio cubierto, y veremos el problema de por qué no puede crecer este esquema indefinidamente. Arriba tenemos un espacio cubierto por una, 2, 3, 4, 5 naves. La nave central y las naves laterales. He intentado que se viera lo más claramente posible cómo la nave central queda muy oscura, las naves laterales son un poco más claras y las laterales definitivas más. Expliqué cómo al levantar estos muros podían aparecer las primeras ventanas altas que iluminarían la nave central, dejarían en una penumbra o en una oscuridad bastante grande las siguientes naves, que corresponden con estas, y quedaría en la misma iluminación que antes las laterales. Para resolver el problema de la oscuridad en estas naves laterales, pues ¿qué se hace? Pues lo mismo, subimos este muro para poder abrir esta fila de ventanas. Al subir este muro para abrir esta fila de ventanas, se nos sube este muro para que las ventanas también queden por encima de las cubiertas, porque esta es la primera cubierta, ventanas que suben el muro, nueva cubierta, nuevas las ventanas que suben el muro, con lo cual nos está apareciendo aquí en la nave central una superficie enorme, como puede verse. Esta superficie, que es muy grande, se puede decorar, y de hecho se decoró en muchísimas basílicas, sobre todo romanas, pues con escenas de la vida del Señor o escenas del Antiguo Testamento. Hay toda una teoría que ya explicaremos más adelante cuando expliquemos la pintura, de cómo sobre todo en la Edad Media se decoraban estas superficies. Pero si crece, lo que no puede hacer es crecer indefinidamente, porque al fin y al cabo siempre habrá un empuje lateral de las cubiertas que acabará rompiendo ese muro. Por tanto, se puede decir que el límite de las 5 naves es el límite normal. Un límite de 7 naves, o sea, añadiendo 2 naves más, elevarían muchísimo esta nave central, de manera que ya la harían imposible. Sin embargo, hay basílicas de hasta 7 naves en África, por una razón muy sencilla, porque si vamos a hacer las 7 naves, 1, 2, 3, 1, 2, estas son 5, estas son 7. Si esta basílica de 7 naves se va a hacer en una región donde llueve muy poco, y si podemos suprimir los tejados por terrazas, entonces, como puede verse en ese esquema, que es muy esquemático, ya lo sé, pero no tenemos mucho tiempo para más, pues claro, esta superficie de la nave central baja mucho, porque nos hemos ahorrado prácticamente todas estas alturas que corresponden a la inclinación de los tejados. Por tanto, sí que en África hay basílicas de 7 naves, pero la razón de la posibilidad de su construcción es que se han sustituido los tejados por terrazas. En Roma, en el siglo V,
Se intentó hacer unas iglesias de ventanales muy grandes y de cubiertas muy horizontales, no llegan a ser terrazas, pero muy horizontales, que acabaron pues muriendo todas por el ataque de la lluvia, porque hay que defenderse del agua como sea. Un edificio tiene que defenderse del agua como sea. Para la próxima clase, como he dicho, vamos a explicar la basílica, los elementos de la basílica, pero antes, para terminar esta y hacer una especie de introducción a la próxima, voy simplemente a mostrar una lámina que muestra lo que he explicado antes ya de la iluminación, y lo que nos va a interesar el próximo día, que es toda la organización teórica de una basílica cristiana: el atrio, el nartes, las naves, el presbiterio y el ábside. Pero esto quedará ya para la próxima clase.